Muy buenas noches, bendiciones a cada uno de ustedes que hoy se ha tomado el tiempo para venir a estudiar la bendita palabra del Señor. Hoy estamos aquí listos para un día más del estudio de la palabra del Señor, estudio Biblia en mano. Hoy bendecimos a los que se están conectando, a Lucky de Broy. Le bendecimos, que muy buenas noches, Ani López, muy buenas noches. Le bendecimos, agradecemos ya que nos hayan mandado también sus notas, mi querida Ani. Elizabeth Arriaga, un gusto y un privilegio poderlos saludar y bendecir desde acá. Permítame un momentito. Pues un privilegio poder saludarlos desde acá y estar listos para iniciar la palabra de Dios. Alice Ovalle, qué gusto, qué privilegio haberte visto hoy, poderte abrazar, poderte dar un beso. Y decirte que Dios es bueno para con nosotros, Dios es nuestro sanador, Dios es nuestro libertador, Dios es el que nos llena de gozo nuestra vida, ¿verdad? Hoy estamos listos para iniciar ya el capítulo 12 del libro de Zacarías. Espero que ya tengan listos ahí sus Biblias, sus cuadernos, sus tablets, lo que utilizamos para poder estudiar la palabra de Dios. Naila Rodríguez, muy buenas noches, le saludamos y le bendecimos en el nombre de Jesús, y qué bueno, la felicitamos porque ha sido muy constante, al igual que Claudia Rivera Boy en los estudios del Biblia en mano los días miércoles. Entendemos que los estudios no son tal vez tan fáciles de ir pasando, porque se tocan muchas cosas profundas de la palabra. Pero en el estudio sistemático podemos entender incluso el carácter de Dios y cómo Dios extiende misericordia, cómo Dios extiende sus juicios justos y aún así está buscando el arrepentimiento del malvado. Y por eso es tan importante conocer la palabra de Dios en la mayor profundidad que podamos, y que el Espíritu Santo vaya mostrándose favorable en medio del estudio que tenemos, para que podamos conocer el amor de Dios en su anchura, en su largura, en su profundidad, ¿verdad? En lo que Él quiera mostrarnos. Pues hoy vamos a estudiar el capítulo 12 del libro de Zacarías. Vamos ya adentrándonos en Zacarías, que ya estamos muy dentro, que tenemos 14 capítulos en Zacarías, o sea que ya estamos a punto de llegar al final de este hermoso libro profético, y espero que estemos emocionados por todo lo que Dios nos está contando acá, por todo lo que está abriendo el panorama profético de lo que han de ser los últimos tiempos. No solo es profético para el tiempo de Zacarías, sino también un libro profético para nosotros aún. Pues entonces, mis hermanos, ya Ani López me puso una manita que está lista. No sé si alguien más está que nos pueda poner para que estemos listos para iniciar, de que están ya con sus cuadernos, con sus notas, con sus lapiceros, listos para iniciar el estudio del capítulo 12 del libro de Zacarías. Por favor, espero que alguien más secunda ahí a Ani López, que nos diga que están listos, porque disculpen, no pude ver si anteriormente me dijeron que ya estaban listos. Alguien más que lo pueda repetir, en todo caso que ya lo hubieran puesto, por favor, para saber que ya están preparados para que iniciemos el estudio del capítulo 12 de Zacarías. Espero un momentito ahí para que me lo indiquen. Lucky de Broy dice que ya está lista, ¿verdad? Y Elizabeth también. Ok, perfecto. Entonces iniciamos. Inicio leyendo Zacarías 12:1. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová,
Heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. Bueno, ya nos detenemos e iniciamos. Miren, emocionantísimo, porque el capítulo anterior, el capítulo 11, la palabra profética habló acerca del rechazo que tendría Israel a su Mesías y las consecuencias que traería ese rechazo a Israel. Porque el rechazo del Mesías, el rechazo de Cristo, tiene consecuencias. Al igual que hoy, rechazar a Jesucristo, rechazar la salvación que Dios ha dado a través de Cristo Jesús para que nosotros no vivamos la muerte eterna y vivamos una vida llena de su presencia, tiene consecuencias. Pero el capítulo 12 empieza una palabra con una palabra profética, porque empieza diciendo que profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. O sea, esta profecía que se levanta con Zacarías es una profecía que es específicamente para Israel. Y dice el peso que estas palabras van a tener. Porque esta profecía es palabra de Dios. Y dice, para reafirmar y decir que es una palabra firme, que es una palabra dada por Dios, dice, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra. Dios está extendiendo sus credenciales para afirmar que esta palabra que va a dar por medio del profeta Zacarías es cierta, 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 verdadera, verdadera, verdadera. Y dice más, Jehová que forma el espíritu del hombre dentro de él ha dicho. Miren, tres cosas dice aquí, para hacernos mostrar quién es el que habla, con qué autoridad está dando esta palabra profética. Y da saca tres cualidades y como que extiende su currículum delante de nosotros. ¿Quién tiene un currículum como el de Dios? Que puede decir el que hizo los cielos, el que armó el universo, el que fundó la tierra, el que envió el espíritu al hombre dentro de él, ha dicho, ha dado esta palabra. O sea que tenemos que entender que esta palabra es una palabra firme, verdadera y que se ha de cumplir. Y dice así, versículo 2, he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y es importantísimo cómo Zacarías se refiere mucho a Jerusalén. Zacarías tiene mucho detalle acerca de Jerusalén. Habla de Judá, habla de Israel. Ya vimos que Judá no solamente era Jerusalén, Judá eran dos pueblos que estaban ahí, formaban una pequeña nación, y el resto de pueblos era formado por Israel. Pero en la capital de Judá, Jerusalén, tiene una trascendencia en la historia, no solo de Israel, sino de toda la humanidad. Jerusalén es una ciudad escogida por Dios. ¿Por qué? Él lo sabe. ¿Por qué? Pero es una ciudad donde es de suma importancia y de una trascendencia eterna. Y entonces dice acerca de Jerusalén, Dios mismo
Yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y entonces describe la palabra de Dios a Jerusalén como una copa, de la cual muchos desean y desearán beber. Es como una copa de un buen vino que todos quieren tomar. Y las naciones de alrededor, por eso dice que yo pongo a Jerusalén por copa, desearán tenerla, desearán poseer. Pero aunque la miren como una ciudad débil en un principio, esa ciudad va a traer un juicio a las naciones. En su deseo de tomarla, en su deseo de destruirla, en su deseo de poseerla, muchas naciones se van a levantar contra ella, pero vendrá un juicio sobre ellas a través de ese deseo que tienen sobre Jerusalén. Ahora más, nos dicen que en un futuro Jerusalén será asediada, porque dice aquí, hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Un sitio es un cerco que se le ponía a las ciudades, que aún en la guerra se le pone a las ciudades que se quiere conquistar. Y cuando los ejércitos enemigos han logrado rodear completamente toda una ciudad o una fortaleza, se le dice que le están dando asedio para poderlo tomar. Y entonces nos habla que Jerusalén en los tiempos finales, en los tiempos de la gran tribulación, hay una palabra profética que nos habla que hará un sitio en contra de Jerusalén. Esto aún no ha sido aún. Claro, han pasado tiempos de historia como en el año 70, que ya lo vimos, que hubo un sitio en contra de Jerusalén y también fue destruida, pero fue vuelta a levantar. Y este sitio del que nos habla acá, nos lo mencionan también otros profetas. En el Antiguo Testamento hay varios, por ejemplo, Zacarías que nos habla aquí, o Daniel, Ezequiel también nos habla acerca de esto. Y en el Nuevo Testamento también el apóstol Juan nos lo habla, y cómo las naciones se van a reunir en un momento determinado para rodear y tratar de tomar y destruir Jerusalén. Y voy a dar un par de referencias bíblicas, una del Antiguo Testamento y otra del Nuevo Testamento. Hay muchas más, pero voy a dar unas solas para que tomamos referencia acerca de esto. Ezequiel 38, 18 y 19. Libro del profeta Ezequiel. Este lo hemos mencionado mucho también porque habla mucho acerca del milenio, habla mucho acerca de los tiempos que vendrán, habla del tiempo tribulacionario. Ezequiel 38, 18 y 19. Y el profeta nos dice así, dejó escrito: en aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Y marca un tiempo donde las naciones, en este caso lo identifica con Gog, se van a levantar en contra de Israel. Pero el Señor se va a levantar en contra de los enemigos de Israel. Apocalipsis 16, 14 nos habla también de este tiempo. Apocalipsis capítulo 16, versículos 14 al 16, para que apunten, por favor. Apocalipsis 16, versículos 14 al 16. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Son unas ranas que ve como una especie de ranas que mira el apóstol Juan y profeta también,
que sale de la boca de Satanás, del falso profeta y del anticristo. Y aquí nos habla que son espíritus inmundos que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces vemos y ya nos han hablado acerca de esa guerra final donde se va a levantar una multitud de ejércitos, pero son incontables, que se levantarán en contra de Israel, pero tendrán un sitio en contra de su capital, Jerusalén. Y dice, regresamos a Zacarías 12:3. Y entonces estamos viendo la palabra de Dios. O sea que estamos viendo que hay una palabra profética para los últimos tiempos, en los cuales Israel va a tener una parte importantísima, aún para la historia profética y bíblica. Hoy el pueblo de Dios está representado por la iglesia, que en la iglesia son los creyentes en Jesucristo. Hoy la representación de Dios se deposita y su Espíritu Santo se deposita en medio de la iglesia, en este paréntesis que se llama el tiempo de la gracia. Pero cuando la iglesia sea arrebatada al cielo, vendrá el tiempo para la redención de Israel, para que siga su historia y Dios termine su historia con Israel y cumpla las promesas. Pero para esto tiene que llevar aún un proceso, para que ellos sea quebrantado el orgullo, sea quebrantada la incredulidad y vengan a Cristo Jesús. Y en este proceso van todos estos datos que estamos viendo acá. Y dice el versículo 3 de Zacarías 12:3. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Entonces nos habla que Jerusalén, siendo una ciudad relativamente pequeña en el concierto de las ciudades del mundo, tiene un destino donde los enemigos de Dios será donde se estrellen y sean destruidos. Una ciudad pequeña en un país pequeño, donde irán las fuerzas más grandes que se verán en la historia de la humanidad. Pero allí en ese pequeño lugar los enemigos de Dios, porque primeramente van a ser enemigos de Dios, se estrellarán y serán destruidos. Y nos dice más, porque nos dice, se va a volver una piedra pesada a todos los pueblos que se la cargaren. O sea que muchos pensarán que la pueden tomar y se la van a llevar, pueden hacer lo que quieran con ella, porque tienen fuerza, porque tienen potencia. Pero aquí no estamos hablando ya de fuerzas humanas, no estamos hablando de naciones, de una nación normal y de una ciudad normal, sino es una nación a la cual Dios escogió y una ciudad a la cual Dios protegerá. Y se volverá una piedra pesada y todos los que la cargaren van a ser despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Y esto nos habla que va a llegar un tiempo. Ya ahora vemos, bueno, en toda la historia desde la vuelta de Israel como nación, que ha estado, aunque hay algunas naciones que siempre la han apoyado, entre ellas Guatemala, pero ha estado bastante sola en el concierto del mundo. También tenemos que entender que en este tiempo aún Israel está en rebelión ante su Mesías. Pero va a llegar el tiempo donde ella se quedará absolutamente sola. Absolutamente sola. Y estará ella sola. Y Jerusalén sola ante el mundo
contra el mundo, pero protegida por Dios. Y miren, esto es hermosísimo, porque es un reflejo de lo que Dios es para nosotros. En un momento determinado podremos estar solos, quedarnos solos en nuestra obediencia a Dios y a Cristo. Podemos quedarnos solos por seguir los principios del Señor. Pero cuando Dios está de nuestro lado, no habrá fuerza que pueda en contra de nosotros. Jerusalén tiene un destino, y un destino para juicio de los enemigos de Dios. Zacarías 12:4. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y entonces va a pasar algo extraordinario. Aquí nos habla de que Dios va a defender Jerusalén misma. Y no con armas humanas, sino con armas divinas. Porque las armas humanas que pueda tener Jerusalén, las armas humanas con las que pueda contar Israel, no serán suficientes, no podrán en contra de sus enemigos. Pero Dios se va a levantar con armas que no son carnales, pero son poderosas para la destrucción de fortalezas. Y miren qué tremendo, porque aquí nos habla de un poder sobrenatural actuando en contra de los enemigos. Dice que en aquel día heriré con pánico a todo caballo. Va a venir un temor sobrenatural. Aquellos que se levantan cuando estén llegando, les va a entrar un pánico, un temor sobrenatural. Dice a todo caballo, y locura al jinete. Y esto es tremendo, porque quiere decir que va a haber algo que va a afectar el interior de esos enemigos. No directamente, porque ellos vienen con todo su armamento. Yo solo puedo imaginar en el tiempo que será, si lo vemos al día de hoy, ya el tipo de armamento que está viniendo. ¿Cuál será el armamento con lo que llegarán ahí? Será una cosa tremenda. Pero dice que va a entrar un temor y va a haber una locura en todos aquellos que se van acercando para destruir Jerusalén. Pero dice, mas sobre la casa de Jehová voy a abrir los ojos. Eso quiere decir que la vista de Dios está sobre Jerusalén. Pero también habla que les va a abrir la vista a los que estén en Jerusalén para que puedan ver lo sobrenatural que es la protección de Dios sobre ellos. Y a todo caballo de los pueblos los voy a herir con ceguera. Y esto es, miren, eso es tremendo, porque ellos van a quedar ciegos y van a andar a tientas. Y esto no es nuevo, porque lo vemos en la Biblia en los tiempos pasados. Y voy a tener aquí una referencia. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículos de 17 al 18. Esa es toda una historia de Eliseo. Pero solo voy a leer un par de pasajes aquí. Les invito a que lean todo el pasaje. Es una historia extraordinaria. Pero vamos a leer únicamente el segundo libro de los Reyes. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículos 17 al 18. Porque esto se refiere a un momento en la historia donde Eliseo está en una ciudad. Y los ejércitos enemigos vienen y rodean y dan un asedio a la ciudad. En la misma forma que va a ser al final del tiempo en contra de Jerusalén.
Y entonces aquí empieza, dicen estos versículos, el versículo 17 de Segundo de Reyes 6, y dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea, hablando de su ayudante. Le dice: te ruego, Dios, que abra sus ojos para que vea. Y entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y entonces, en medio de lo que miraban los ojos naturales, en una ciudad asediada, en una ciudad rodeada de enemigos, donde creían que ellos iban a caer, Eliseo, el profeta, estaba tranquilo. Pero su criado estaba: nos vamos a morir, este es el último día, ¿y dónde está Dios? Y tranquilo, le dijo. Y entonces el profeta ora, le dice que le sean abiertos los ojos, porque el profeta ya estaba viendo con los ojos de Dios. Y eso va a pasar en Jerusalén en ese tiempo, que les van a ser abiertos los ojos para que vean el poder y la salvación de Dios sobre ellos. Y el criado del profeta dice que abrió los ojos. Jehová le abrió los ojos y pudo ver que había una multitud, un ejército pero enorme, que el monte, y eso nos habla del lugar alto, que del lugar alto estaba lleno de gente de a caballo. ¿Qué significaba eso? Eran los ejércitos celestiales, los que estaban ahí, que son más poderosos que cualquier ejército de la tierra. Y dice, y que alrededor del profeta Eliseo habían carros de fuego, había una multitud de la guardia celestial rodeando al profeta. Y miren qué más dice el versículo 18. Y luego que los sirios, que eran los enemigos, que estaban sitiando físicamente esa ciudad, descendieron a él, o sea, descendieron para tomar al profeta Eliseo, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Y ya no digo más la historia porque pueden leerla en su casa, pero sucede que todo el ejército que venía quedó ciego y nadie sabía dónde estaba. Y baja el profeta y los toma de la mano y le dicen a todos que se tomen de la mano y se los lleva a todos los ejércitos a otro lado. Tremenda salvación de Dios. Pues mayor va a ser esta salvación que vendrá a Jerusalén en los tiempos del fin de la gran tribulación. Algo similar pasará y se llenarán de temor y estarán, algo sobrenatural los va a sobrecoger, van a perder la visión, habrá locura dentro de ellos. Y dice el versículo 5 de Zacarías, regresando a Zacarías 12:5. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. Y entonces aquellos capitanes que están en el ejército de Jerusalén, que estaban esperando ya la destrucción de ellos, van a ver que la gente, en vez de amedrentarse, se va a levantar, porque la fe en Dios va a ser renovada de dentro de ellos. Y es un ejército tremendo el que se levanta en contra de ellos. Por lo menos, miren, van a ser un ejército probablemente van a ser de 200 millones. Y muchos han dicho, tal vez ese es un número simbólico. Puede ser. Pero dicen Apocalipsis 9, 15 y 16. Apocalipsis capítulo 9, versículos 15 y 16. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día y el mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número.
pero es una multitud que viene. Y regresamos a Zacarías 12:6. Y dice: en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre las gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y va a venir un fuego de Dios como lo tuvo Gedeón, como lo tuvo David, y se van a levantar en contra de sus enemigos, y dice que va a ser, para ponerlo en nuestras palabras, como fuego en lugar de paja seca, que se va a quemar rápidamente y van a empezar a destruir a todos. Pero es el poder de Dios devorando a los enemigos que se va a levantar en esta batalla final en la que se levantan en contra de Jerusalén y en contra de Cristo. Versículo Zacarías 12:7. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Y miren, aquí hay un montón de detalles de esto, de qué va a pasar en esta liberación de Jerusalén. Esta última, bueno, no penúltima, porque la última va a ser luego del milenio. Y esto que estamos hablando es antes del milenio. O sea, estamos hablando, esto va a suceder antes, ya casi al final de la gran tribulación. Y entonces dice que Jehová va a librar las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Nos da un detalle tan específico, que Dios va a librar a los que están viviendo fuera de las murallas de Jerusalén. Recuérdense que toda ciudad, y también en el futuro así va a ser, tienen un cerco de protección, que obviamente está hecho para un cerco de protección en contra de sus enemigos. Pero hay habitantes de Judá que están fuera de los límites de la ciudad. Ellos están indefensos ante esa marea de enemigos que vienen. Y dice Dios que que los va a liberar primero a los habitantes que viven fuera de Jerusalén. Los que están indefensos, los que están más indefensos ante los enemigos. Pero esto es por un motivo y para una enseñanza. Para que se sepa que la victoria no va a ser ganada por el poderío político o militar, sino por el poder de Dios. Y por eso, y dice aquí, va a librar primero a los habitantes que están fuera de Jerusalén, los que habitan en tiendas. Una tienda, una casa de campaña no detiene ni una sola bala. Pero a ellos los va a librar primero, porque Jerusalén está armada, está esperando un ataque. Pero primero va a liberar a aquellos débiles. Para que dice aquí, para que la casa de David y el habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Para que no crean que ellos son los que están liberando y protegiendo a todos los habitantes de Judá. No, es Dios. Ahí van a saber que es Dios mismo el que los va a librar de la mano del cazador, que Él los va a librar de esa peste destructora. Dios es el Dios que nos libra. Y Israel al final del tiempo volverá a ver esa mano de Dios como la vio muchas veces en el tiempo pasado. Y solo quiero mencionar algo porque es muy similar, que se encuentra en el segundo libro de las Crónicas, segundo de Crónicas, 20, 15 al 18, donde nos habla de una batalla que se dio, que la tenían ya por perdida. Pero un rey que se llamó Josafat, un rey que buscó a Dios,
Y un rey que cuando vio un ejército muy superior como va a ser Jerusalén en este tiempo, se volvió a Dios de todo corazón y fue a poner delante de Dios y decirle: Señor, nos arrepentimos, aquí estamos, Señor, ¿qué hacemos? Nos van a destruir, no permitas que destruyan a tu pueblo. Y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 15 al 18, está escrito: y dijo: oíd, Judá, y todos los moradores de Jerusalén. Ese es Dios hablando. Y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mira qué hermoso. Y esto mismo estará pasando en este momento ahí. No se amedrenten, no teman delante de esta multitud tan grande, porque no es la guerra de ustedes, sino es la guerra de Dios. Y les da las instrucciones. Y les dice: mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Dios les da una instrucción precisa, pero les dice más. Ustedes van a descender a la guerra, pero no van a descender a pelear, van a descender a ver cómo Dios los va a librar. Porque dice el versículo 17: no habrá para que peleéis vosotros. En este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Miren qué tremendo, hermanos. Les dice: miren, ustedes van a bajar y van a hallar a los enemigos ahí en un arroyo, un poquito antes del desierto. Ahí lo van a encontrar. Pero ustedes se van a estar quietos, porque esta pelea no la van a pelear ustedes. Ustedes solo párense y vean la salvación que va a hacer Jehová con ustedes. Qué hermoso cuando nosotros podemos descansar en Dios, cuando no hay una batalla tan fuerte, una batalla que tenemos que librar, una batalla espiritual en la que tenemos que hay un enemigo poderosísimo, y Dios nos dice: tienen fe, sí, no se asusten, porque esta es mi batalla y yo la voy a ganar. Ustedes obedezcan, ustedes salgan, ustedes vayan donde yo les digo, pero yo soy el que va a vencer. Y sigue diciendo ahí en el versículo 17, la segunda parte: oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová está con vosotros. Entonces entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y aquí en Zacarías 12:7 nos dice que Jehová va a librar las tiendas de Judá y será su poder el que los libre. Dice el versículo, regresamos a Zacarías 12:8. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Dios hará a los débiles valientes por su espíritu. Los más débiles serán semejantes a David. ¿Se imaginan? Semejantes a David, a ese guerrero tremendo que vemos que sale en batalla y derrota a un gigante, que sale en batalla delante de sus enemigos y los hace correr hasta el más cobarde. Se va a levantar como un valiente por el Espíritu de Dios puesto en ellos.
y la casa de David, dice aquí, va a ser semejante a Dios. Y esta es una referencia al Mesías, a Cristo, que va a ser la fortaleza de su pueblo y sus enemigos van a ser destruidos. Pero el versículo más importante de este capítulo viene a continuación. Este es el versículo clave de todo este estudio que estamos viendo de Zacarías. Estamos viendo ese ataque y cómo Dios se va a levantar a defender a su pueblo. Pero ¿por qué se va a levantar? Y vamos a ver a continuación, leer Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de Megiddo. ¿Por qué? Hasta el último momento, hasta el último tiempo de la gran tribulación. Miren, han pasado 7 años de tribulación, más todos los años que Israel ha venido con grandes sufrimientos, persecuciones y tantas situaciones. Pero hasta el último, porque todo tiene un propósito en Dios. Y cuando ellos estén rodeados de sus enemigos, que quieren destruir hasta el último de los hombres, mujeres y niños que habitan en Jerusalén y en Israel. En el tiempo final, cuando tengan la muerte prácticamente certera sobre ellos, dice que Dios va a derramar sobre esa generación un espíritu de gracia. Mira, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia. Pero es una gracia. Es un favor que ellos no se merecen. Ellos no se lo merecen. Pero es un espíritu de gracia que les produce tristeza. ¿Por qué? ¿Por qué tristeza? Porque hay una tristeza buena. Es la tristeza dada por Dios. Pastor, ¿cómo va a decir eso? Y hay pasajes que lo respaldan. Porque es una tristeza que resulta en arrepentimiento y en oración. Porque ellos se dan cuenta cuando Dios derrame de su gracia sobre Jerusalén, sobre la casa de David. Ese espíritu de gracia que le va a traer una tristeza y un arrepentimiento y un espíritu de oración. Porque la venda allí, en ese momento crucial, la venda les será quitada de los ojos. La venda que hasta hoy tienen muchos de ellos, la gran mayoría de ellos. Y su corazón duro de incredulidad les va a ser cambiado en ese momento de lloro y de clamor que es consecuencia del espíritu de gracia que Dios va a derramar. Y van a levantar en ese momento desde un corazón humillado de tristeza y de dolor. Van a levantar su vista y van a poder ellos saber y entender con total certeza que Jesús es el Mesías que Dios envió y que ellos rechazaron y crucificaron. Y ellos van a entender en ese tiempo que el rechazado, el que ellos rechazaron, era el Mesías, el Hijo de Dios. Y van a levantar un clamor, humillados, de perdón y arrepentimiento. Van a ver a Jesús y van a entender que Él es el Señor.
Llorarán de una manera tan intensa porque es el Espíritu de Dios que va a venir a convencerlos de justicia, de pecado y de juicio. Dice que ese llanto va a ser tan tremendo. Algunos que vienen a Cristo derraman sus lágrimas de arrepentimiento y de dolor. Y en ese tiempo, los que están en Jerusalén, en Judá, van a llorar, dice aquí, como se llora por un hijo unigénito. Es tremendo cuando un padre o una madre pierde un hijo. Aún es más terrible cuando era un hijo único. Pues dice que ese tipo de dolor van a sentir ellos cuando entiendan que Jesús es el Señor. Afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y de esto hay muchas referencias bíblicas de ese, cuando venga ese tiempo del volver de Israel a reconocer a Cristo, a su Mesías. Solo voy a dar por el pasaje, Ezequiel 39, 29. Ezequiel 39, 29. Y dice: ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Va a llegar el momento en que Dios ya no va más a esconder su rostro de ellos, sino que va a derramar su espíritu sobre esa casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y este es el tiempo. Esta profecía de Zacarías marca el tiempo cuando Israel va a recibir el Espíritu de Dios, el Espíritu de gracia, para que vengan en arrepentimiento a Él. Y el apóstol Pablo, y él lo hemos visto varias veces, pero pongo a poner un pasaje aquí de Romanos 11, 25 al 27, de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 11 del 25 al 27, donde dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Mira, y esto es tremendo, de eso es desde los tiempos de Jesús, porque vino un endurecimiento en parte. ¿Por qué en parte? Porque sí hubieron y hay del pueblo de Israel, englobando aquí Israel como un todo, desde Judá, Israel y todas las tribus que creyeron en Jesús. Pero la gran mayoría no lo hicieron. Y entonces ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Quién es la plenitud de los gentiles? Nosotros, la iglesia. Y también aquellos que aún van a creer en Cristo en el tiempo de la tribulación. Y luego, versículo 26, estoy leyendo Romanos 11, ahorita 26. Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo, dice el Señor, quite sus pecados. Oh, tremendo, ¿verdad? Esto va a ser extraordinario. Pero esto va a ser hasta que entre la plenitud de los gentiles. Hasta ese tiempo. Este tiempo de volverse Israel a Cristo va a venir hasta el final. Este endurecimiento en parte también sirve para que la iglesia cumpla su plenitud, el propósito de Dios pleno, todos los que han de estar, y seamos llevados juntamente al cielo con Cristo Jesús y seamos parte de su cuerpo. Y el versículo 11 de Zacarías 12:11 que dice:
Y en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de Megiddo. Aquí hace una referencia de un llanto, un lamento amargo que tuvo Israel cuando murió un rey justo. De los pocos reyes justos que hubieron, como fue Josafat, que leímos la historia, y como cuando murió Josías, hicieron un lamento amargo en Hadad Rimón, que es lo que dice aquí. Hadad Rimón dice aquí, pero Hadad también le puede decir Hadad Rimón, que es en la planicie, en el valle de Megiddo. Pero eso va a ser un llanto que van a tener cuando se den cuenta que su Mesías era Jesús. Ese es el llanto, como ese va a ser el llanto como cuando lloraron en ese día en que murió ese rey justo, Josías. Versículos 12 al 14, y con esto estamos terminando aquí a este capítulo. Y la tierra lamentará cada linaje aparte. Los descendientes de la casa de David por sí, o sea, por sí mismo, y sus mujeres por sí, o sea, por sí mismas. Los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Leví por sí y las mujeres por sí. Los descendientes de Simei, por sí y sus mujeres por sí. Y todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. O sea que va a haber un gran lamento de todos los linajes, de la totalidad de las casas de Israel. Aquí nos dan algunos ejemplos. Por ejemplo, dice aquí, los linajes de la realeza están representados aquí. Representada por la casa de David. Y dice, y también de Natán. Natán fue uno de sus hijos. Ellos representan a la realeza y todos van a lamentar. O sea, para que vean que aquí entran todos en ese lamento. Y también dice, el sacerdocio también va a llorar. Porque ni la realeza ni el sacerdocio recibieron a Jesús cuando se presentó a su Mesías. Y tanto David y Natán, como el sacerdocio que está representado aquí por Leví y su nieto Simei, que es lo que menciona aquí, habían dado mal ejemplo. Tuvieron cosas que mancharon su vida en desobediencia con Dios. O sea que aquí lo que está dando a entender es que la rebelión que tuvo Israel, la desobediencia que tuvo Israel, hablando de Israel en términos nacional, ¿verdad? Nacional. Ya no estamos hablando solo de Judá o de Israel, sino que como una totalidad. Tenían pecado, tenían rebelión. Pero ellos, por ese Espíritu de Dios, pudieron expresar su tristeza, su consternación, su lamentación y hacer una penitencia profunda. Y no solo de tipo corporativo o nacional, no solo como una nación que se ponen todos a gemir y a llorar, sino de una forma individual, porque ellos pueden entender por medio del Espíritu Santo su pecado, el juicio de Dios que había sobre ellos, pero también la misericordia que les permite en este momento expresar su fe en el Señor Jesucristo. Qué tremendo esto. Porque esto me recuerda la carta de Santiago, capítulo 4, versículos 8 y 9, donde el escritor nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpien las manos, y vosotros los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren. Que vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Pero ese dolor y ese llanto no es para destrucción,
Es como consecuencia de que el Espíritu Santo nos permite ver en la condición en la que nos encontramos, para que por medio de ese arrepentimiento, de esa tristeza, venga el arrepentimiento, y en base al arrepentimiento venga la restauración, la transformación y la restitución por medio de Dios. Aquí nos habla porque hoy, o es una pregunta, porque hoy en día si uno habla de Jesús, lo ven a uno con odio y se ofenden como si fuera una gran ofensa, precisamente. Y como leímos sí, porque como vemos que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, porque no todos, hay judíos que se han denominado ellos mismos judíos mesiánicos, porque hay judíos que han creído en el Mesías Jesucristo. Pero va a ser el tiempo, va a venir el tiempo. Y hoy eso nos hace tener una diferenciación entre la iglesia de Cristo y, y el pueblo judío o los israelitas. Pero va a venir el tiempo cuando la iglesia sea quitada, que Israel va a volver a tomar su representatividad del pueblo de Dios aquí en la tierra. O sea que Dios no, las promesas que Dios dio, las va a cumplir. Las va a cumplir. Pero tienen un proceso, llevan un proceso. Pero lo hermoso de esto es que Zacarías les está diciendo, por mucho que se han alejado, por mucho que sea la rebelión, van a tener sus consecuencias, sí, sí y sí. Pero al final Dios va a cumplir su promesa, va a cumplir su pacto por amor a Él mismo. Y la venda les va a ser quitada. Miren qué amor, realmente, por eso le puse al título reconociendo al Mesías, porque ellos van a reconocer a su Mesías, a reconocerlo, no a conocerlo, a reconocerlo, porque ya había venido. Solo los israelitas que pasaron la tribulación pasarán esto. Claro, esto va a ser al final del tiempo. Al final del tiempo. Así es. Así es. Vamos a orar. Miren que realmente este libro de Zacarías es un libro confrontativo, pero la verdad es que también abre muchas cosas que parecen un misterio o que hemos escuchado solamente como de oídas, había oído, ¿verdad? Este tipo de situaciones, pero aquí nos va dando estos pasajes que nos hablan de lo que va a suceder con un detalle sorprendente. Vamos a orar en este momento. Padre, gracias, Señor. Gracias. Porque, Señor, tú muestras tu fidelidad siempre. Y tú cumples tu pacto. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombres para engañar, para arrepentirte. Lo que tú has dicho, tú lo harás. Padre, hoy te pedimos que nosotros seamos fieles a ti. Padre, no queremos, Señor, pasar las consecuencias de la desobediencia y de la rebelión. Ya no más. Que nos baste lo que pasó, ya pasó. Que nos baste con lo que ya hicimos con anterioridad. Que ahora, Padre bendito, nosotros podamos afirmar los pies en ti y no volver la fiesta atrás. Que seamos fieles, Señor, hasta el final. Señor, si tú vienes por tu iglesia, que encuentres en nosotros a esta novia vestida con santidad, esperando con anhelo que tú vengas por nosotros. Y si nosotros tenemos que partir para encontrarnos contigo, que vayamos, Señor, con una vida, Señor, transformada por tu Espíritu Santo y habiendo reunido tesoro en el cielo. Oh Señor amado, la promesa que nos diste se cumplirá.
Padre, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo doblegue todo espíritu rebelde de nuestra vida, todo espíritu de desobediencia de nuestra vida, para que nosotros podamos encontrar, Señor, tu gracia, tu favor y tu misericordia en todo lo que emprendamos. Gracias, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarme en este viaje. De verdad que les digo que con pasajes complicados, pero gozándonos de las maravillas y de la grandeza de nuestro Dios. Les bendecimos y si comparte estos estudios, comparte los estudios que les damos acá y que más puedan venir al conocimiento de Dios. Laila nos saluda y le bendecimos también. Mi amada hermana Celia, Victoria, le bendecimos y oramos por su vida y porque la victoria del Señor esté sobre usted. Imelda Menzel, le bendecimos en el nombre de Jesús. Mi hermana Elizabeth, un gran saludo, un gran abrazo. Alice, Lucky, y qué bendición de poderlos saludar desde acá. Y los esperamos el día domingo. Aquí en el Olivo Ministerios. Si quieren mandar, pues, si desean apoyar el ministerio, pueden mandar sus ofrendas, sus diezmos y comunicarse por el chat. Lidia Villatoro, le bendecimos en el nombre de Jesús. Mi amada Rosy, qué bendición, y le saludamos en el nombre de Jesús. Chatía Donis, qué bueno, no te había visto por lo menos aquí en el chat, ya te estaba extrañando. Qué bendición, te mando un gran abrazo, un gran saludo. Lidia Villatoro, qué bendición de poderla saludar por acá. Mi querida Ani López, un gran gusto poderla saludar y le bendecimos en el nombre de Jesús. Que el Señor derrame de su paz sobre cada uno de nosotros. Muy buenas noches a cada uno.